Levantarse algunos bancos. Ahora sí, en esta mañana le dejo lugar al pastor que debe tener la meditación de su palabra. Buenos días, hermanos. Bien, tenemos, como ya ha dicho nuestro hermano, muchos anuncios, muchas necesidades en la casa del Señor, así que acá tengo algunos más. También oremos por los jóvenes, los adolescentes, especialmente por las hermanitas. ¿No se escucha bien? Ahora sí hay que estar cerca del micrófono. Ayer nos comunicaron de las hermanitas Jenny y Agustina, las conocen más o menos al mayor, que bueno, estaban en un hogar de tránsito y ya no las quieren tener más, así que están con una hermana de ellas de 19 años, pero en una situación muy difícil, muy triste, porque es difícil, no se quieren hacerse cargo, así que oremos por estas chiquitas, para que el Señor pueda poner su mano sobre ellas, y bueno, también por muchos adolescentes, ¿no?, que están en este tiempo difícil, también con la pandemia muchos han dejado de venir, así que bueno, también por los ancianos, oremos también en el tiempo difícil, por la hermana Esther Casiagüe, que hoy tenía mareos y no podía haber venido, la hermana Carol también presentó síntomas, así que se iba a hacer un estudio, por mi suegra Cata también, gracias al Señor, está guardando, por la hermana Carmen, que está en lobería y está bastante mejor, pero tenemos que seguir orando, por la hermana Nelly, no sé si está Nelly entre nosotros, no, bueno, oremos por ella. Sí. Para el pastor Heraldo Silva, sí, hay mucha necesidad, la verdad que por los siervos del Señor, también en este tiempo, por todos los aislados, ¿no? Los enfermos, para que no haya complicaciones. Por la hermana Chela también, no sé si hoy vino. No vino, bueno, estaba por venir y también tiene muchos problemas de salud. Así que, hermano Juan Silva, gracias al Señor que está con nosotros. Bueno, eso es lo que tengo acá, pero seguramente hay más. Y bueno, por todas las necesidades en general, ¿no? Así que el Señor nos ayude. También gracias al Señor, porque somos un buen número. Hemos tenido un fin de semana pasado con muy poca asistencia por el intenso calor y también por esto que vino de golpe. Así que bueno, que el Señor nos ayude. Sabemos que somos probados, todo es para la gloria del Señor y también el Señor permite todas estas cosas para bendición y crecimiento de nosotros en la fe. Así que bueno, ahora vamos a dedicarnos al estudio que nos toca hoy. Vamos a leer unos pasajes primero en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 2 primeramente. Vamos a leer algunos versículos y después vamos a meditar. Isaías capítulo 2, versículo 10. Isaías 2:10 dice: métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Versículo 17 en adelante dice: y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será ensalzado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y meteráse en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia espantosa de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare él para herir la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová
y por el resplandor de su majestad cuando se levantare para herir la tierra. Dejaos del hombre, cuyo hálito está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Otro pasaje en Oseas, más adelante, Oseas capítulo 10, la página 912 del Antiguo Testamento. Oseas capítulo 10, versículo 1 a 3, página 912, dice: es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí. Conforme a la multitud de su fruto multiplicó altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus estatuas. Dividióse su corazón, ahora serán hallados culpables. Él quebrantará sus altares, asolará sus estatuas. Porque dirán ahora: no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? También versículo 8. Y los altares de Abén serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes: cubrirnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Y otro pasaje más en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 6, versículos 15 a 17, página 278. Dice: y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Y por último, vamos ahora a San Lucas, capítulo 23. San Lucas 23. La página 99, versículo 27. Dice: y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Señor, bendiga esta palabra. Venimos estudiando todo lo que aconteció, los momentos previos a la cruz del Señor y la misma crucifixión del Señor. El domingo pasado se habló de Simón Cireneo, que era aquel que tomaron para ayudarle a llevar la cruz al Señor, porque ya el Señor no estaba completamente agotado. Y pudimos ver también las enseñanzas que teníamos con esto, y seguramente habrán quedado cosas como es la palabra del Señor, ¿no? Pero la cruz es el momento en que nos tenemos que parar detenidamente, porque es lo que la palabra de Dios nos manda a considerar. Como decía Pablo, ¿no? No me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Ahí en Él encontramos todos los tesoros
de sabiduría y conocimiento para nosotros. Y este pasaje habla de ese hecho posterior en que el Señor iba, Simón Cireneo iría atrás llevando la cruz, ya agotada toda su fuerza, pero tenía que llegar a la cruz, ¿no? Y estas mujeres, como hemos leído, dice, le seguía grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. ¿Quiénes eran estas mujeres? Hay varios pasajes acá en todo este tiempo en que habla de mujeres, y seguramente no eran las mujeres que le habían, como dice acá también, en el versículo 49, si damos vuelta a la hoja, dice, mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Así que este es el momento de que el Señor ya está crucificado y están las mujeres galileas que dicen en otro pasaje que le habían servido al Señor, eran discípulas del Señor, vinieron con él desde Galilea y estaban, como dice acá, muchos conocidos del Señor mirando de lejos a la cruz, pero no son esas mujeres. Estas son otras mujeres que estaban, dice, en la multitud. Así que podemos ver el cuadro cómo era la crucifixión, ¿no? Iba un soldado romano delante del condenado con el cartelito que decía la causa de la condena, y en este caso iba así el soldado, iba al Señor, ya sin la cruz, Simón Cireneo atrás, y toda una multitud, porque era un acto público, el gobierno romano lo hacía muy bien, para que tuvieran temor de desafiar, ¿no?, al poder del emperador. Entonces venía una grande multitud detrás. Y dice que había estas mujeres que le lloraban y lamentaban al Señor. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran de la multitud, como dijimos, no eran del Señor, pero no era la misma multitud. Eran unas mujeres que habían pasado distintas barreras y estaban más cerca del Señor que la multitud. Por ejemplo, no pertenecían a esa multitud que gritaban, quita, quita, crucifícale. Estas mujeres simpatizaban con el Señor. Tal vez había discípulas de él, tal vez se habían convertido en esos días previos. Tal vez habían sido sanadas por el Señor o un familiar de ellos había sido sanado. El Señor hizo muchos milagros, como sabemos. Así que no eran las mujeres, no estaban en contra del Señor. También habían pasado otra barrera que era de la indiferencia, porque tal vez muchas mujeres y hombres estarían ahí indiferentes al Señor, pero estas no, habían sentido algo en el corazón, se habían conmovido por los sufrimientos del Señor. Podemos recordar cómo el Señor fue Satanás incitando a la multitud, ¿no? Como decía Hugo el domingo pasado, el castigo de los soldados, que los soldados no era uno más Jesús, sin embargo lo azotaron, se burlaron de él. Así que estas mujeres estaban cerca del Señor. Pero el Señor hace una cosa muy notable, que es el Señor a los límites de su fuerza, que tenía un poco de fuerza para llegar hasta luego, ¿qué hace? Se detiene y se da vuelta para decirle algo a esta mujer. Podemos decir que este es el último discurso del Señor a una multitud, porque después ya el Señor es llevado a la cruz y tiene distintas palabras, ¿no? Palabras en que ora a su Padre, palabras en que habla, la única vez que habla uno a los que estaban junto a la cruz, que lo vamos a ver más adelante, que estaban ahí María Magdalena, estaba Juan, pero es el último discurso del Señor, podemos decir, a una multitud, y especialmente a estas mujeres. ¿Y qué le dice? Mas Jesús, versículo 28, vuelto a ellas, les dice, hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Señor Jesús, en muchas oportunidades en que la gente le seguían, ¿qué hizo el Señor? Se paró y se dio vuelta y les habló. Y esto tiene una gran enseñanza para nosotros, porque no es cuestión de seguir a Jesús. El Señor quiere que nosotros entendamos cómo le seguimos, por qué le seguimos y para qué le seguimos. Podemos recordar varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí en San Juan 6:26, cuando el Señor había hecho la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Ahí las multitudes le seguían. Cuando el Señor cruza después de ese milagro
el mar de Galilea, las multitudes van por la orilla para encontrarse otra vez con el Señor. Y le dice, ¿cómo llegaste acá? Y la multitud le decía, y cuando le seguían, el Señor, ¿qué hace? Se da vuelta y le dice a esa multitud, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Y eso quiere decir, no el hecho de verlas simplemente, sino que tenían que entender por qué, para qué eran esas señales. Para señalar al Cristo tenían que entender qué significaban las señales. Entonces, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartaste. Mucha gente sigue a Jesús por necesidad, o porque cree que si sigue a Jesús le va a mejorar su vida, sus cosas temporales de acá abajo, ¿no? La comida, el trabajo. El Señor quiere nuestro bienestar, pero no es el fin, no es el propósito de Dios eso. Hay otra cosa mucho más importante que nosotros y que las personas que siguen a Jesús deben entender. El Señor se volvía. También recordamos acá a Pedro, cuando Pedro siguiendo al Señor, ¿no? Sabemos que él le negó 3 veces. Y fijémonos acá en el versículo 61 del capítulo 22, acá en esta misma hoja. Cuando Pedro, después que el gallo canta, se da cuenta que le negó al Señor. El versículo 61 dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Así que Pedro también estaba siguiendo al Señor, pero no estaba siguiéndole como el Señor quería. Lo seguía, estaba ahí, estaba, podemos decir, jugándose, ¿no? Porque estaba en peligro, pero le negaba. Al final, cuando venía el momento, le negaba. Entonces Pedro llora amargamente. Vuelto el Señor, miró a Pedro. El Señor, siempre que lo seguimos, cuando quiere corregir nuestro andar, que nosotros podamos entender por qué le tenemos que seguir, se vuelve. El Señor se vuelve ¿para qué? Para que nosotros nos volvamos de nuestros propósitos vanos por los cuales seguimos al Señor, para entender realmente lo que el Señor quiere. Podemos buscar otro pasaje, ahora en el Antiguo Testamento, en Josué, libro de Josué, capítulo 24, vamos a ir un poco para atrás. Josué, la página 255 del Antiguo Testamento. Este es un momento muy importante porque Josué está a punto de morir y tiene que preparar al pueblo para ese tiempo en que se iban a quedar sin él. Y sabemos que después viene el tiempo de los jueces, ¿no? Que Dios tuvo que castigar a su pueblo porque no le sirvieron. Como dice, todo el tiempo de Josué y los ancianos, el pueblo sirvió a Dios, pero después se apartó, un periodo muy triste de la historia de Israel. Y fíjense que acá hay unas palabras de Josué preparando al pueblo, y el pueblo mismo, después que Josué les habla, en el podemos leer desde el versículo 17, Josué 24, 17. Fíjense, dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová echó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Ahí está hablando el pueblo. El pueblo reconoce todo lo que Dios había hecho. Dice, nosotros vamos a servir a Dios. Él es nuestro Dios. Pero fíjense lo que le dice Josué, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Dice, ¿cómo? Si le dice que lo hace, le dice, no podréis. ¿Por qué? Porque Él es Dios santo y Dios celoso. Esto es lo que tenemos que ver. Dios es un Dios santo. Y quiere que nosotros seamos santos también, apartados para Él, apartados de pecado, y que dejemos los ídolos. Dios santo y celoso.
celoso no como somos nosotros, ¿no? El celo en nosotros es un pecado. En el Señor es amor, porque Él se entregó por nosotros, entonces quiere que nosotros dejemos los ídolos. Y este pueblo está diciendo, está reconociendo todo lo que Dios había hecho. Sin embargo, Dios sabía que le iba a servir, pero iban a seguir sirviendo a los ídolos. Así que Josué le dice, inspirado por el Espíritu Santo, porque Josué es un tipo del Señor Jesucristo. Josué significa Jesús es lo mismo, de distintas transliteraciones de los lenguajes, ¿no? Dice, Él es Dios santo y celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Volvemos a nuestro pasaje, ¿no? Pero vemos la constante, cómo el Señor le interesa mucho cómo le seguimos, por qué le seguimos, por qué estamos acá en la casa del Señor, qué es lo que nos mueve a seguir al Señor. Como estas mujeres que iban llorando y lamentando al Señor. Y el Señor se vuelve, ¿no? Y les dice, versículo 28, hija de Jerusalén, estas mujeres eran las esposas, las madres, las hermanas de aquellos que habían crucificado al Señor. Pero habían entendido mucho. No eran sus discípulos, pero habían entendido mucho, se habían conmovido, tal vez se habían convertido, muchos que habían creído. Pero el Señor les dice que no tenían que llorar por el Señor, sino que tenían que llorar por ellas mismas, porque iba a venir un juicio tremendo sobre el pueblo de Israel. Ese juicio que ellos mismos se acarrearon, ¿no? Cuando decían, su sangre sea, cuando Pilato les preguntó, ¿no? Dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El Señor, que sabe todas las cosas, sabía. Ahí que en el año 70 el emperador Tito iba a arrasar con Jerusalén y no iba a quedar nada. El juicio de Dios por el pueblo de Dios, Jerusalén, por el cual el Señor lloró sobre la ciudad, ¿no? Recordamos ese pasaje. Que Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? El amor del Señor. Pero el pueblo, que es una imagen, una figura del hombre en general, ¿no? de cada uno de nosotros, rechazó el mensaje de Cristo. Entonces el Señor acá, una vez más, podemos pensar en el amor del Señor que ya no puede más, sin embargo se da vuelta para darle un mensaje a estas mujeres, ¿no? No me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. El Señor ya les había anunciado esto. Ya vimos las profecías de Isaías y de Oseas, que es una profecía de juicio de Israel. Sabemos que las profecías muchas veces tienen varias como cumplimiento, como distintas capas en que se van cumpliendo unas profecías para distintos hechos. Y el pueblo de Israel fue castigado muchas veces por el Señor para que se volviera de sus malos caminos. Y esta iba a ser otra más. Y después en el pasaje de Isaías se extiende a toda la humanidad, porque eso ya habla del juicio posterior a la gran tribulación, en que el hombre tendrá terror de ver a Dios, porque ahí vendrá el juicio tremendo, como dice, el día terrible de Jehová, el día de Jehová. El día de Jehová se nombra, dicen los estudiosos, 25 veces en la Escritura o más, pero se aplica a distintos días de Dios. Y el día de Jehová también se aplica para el final de la gran tribulación, cuando terminará el día del hombre y vendrá el día de Dios a poner el juicio y todas las cosas en orden, ¿no? Por supuesto, después vienen más eventos. Pero pensemos en eso, ¿no? También específicamente en este pasaje en que el Señor está anunciando el juicio de Jerusalén. El Señor ya se lo había anunciado. Si le damos vuelta la hoja en el capítulo 21 de Lucas, en el sermón profético, San Lucas 21, versículo 20,
Dice, y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las preñadas y las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Acá está anunciada también la destrucción de Jerusalén. Dice los historiadores, ¿no? Eusebio entre ellos, que muchos cristianos cuando vieron a Jerusalén cercada de ejércitos se salvaron porque huyeron, dice, cruzaron el Jordán y se fueron a la parte más norte de Perea, que era una provincia romana ahí del otro lado del Jordán, y se salvaron por creer en las palabras del Señor. Pero fue terrible el juicio, así que no quedó nada de la ciudad completamente arrasada y no quedó un judío vivo, tremendo. Y por años los romanos no dejaron entrar en ese lugar a ningún judío, solamente dicen el día del aniversario de la caída de Jerusalén los dejaban ir a lamentar ahí, ¿no? Qué tremendo que es no rechazar el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. Pero tenemos un pseudo-evangelio, ¿no? que prolifera en nuestros días y mucho tiempo antes, que dice que Dios al final no va a castigar a nadie. Tremendo. Hay un evangelio falso que dice, bueno, seguí a Jesús como vos quieras, que no hay problema. Palabra del diablo. No somos perseguidos físicamente, pero somos perseguidos por el engaño. El Señor cuántas veces lo dijo al principio, ¿no? Mirad que ninguno os engañe. Lo primero que dice en el sermón, profético. Qué tremendo, ¿no? Pero el Señor es amor, porque nos advierte. Ahí los estudiosos de la Biblia dicen que el Señor Jesús fue el que más habló de la condenación y del lugar de condenación del infierno. El Señor. Y el Señor, podemos decir que no tiene amor, dio su vida, pero si alguno no ha creído en Cristo, que realmente piense en esto, porque va a ser tremendo ver la ira de Dios con aquellos que le rechazaron, porque el Padre dio a su Hijo para vida eterna. Así que también para cada uno de nosotros, ¿no? Los que ya conocemos a Cristo, ¿cómo le estamos siguiendo? ¿Qué es lo que nos motiva? Tiene que ser el amor del Señor. ¿Qué habrá sido de estas mujeres, no? Que escucharon a ese Cristo sangrante, diciéndole, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras, mujeres, hijas de Jerusalén. Spurgeon, con esta frase que dice acá, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas, decía que no es sabiduría llorar por el Salvador que muere, porque es llorar por el remedio. Tenemos más sabio es llorar por la enfermedad. La enfermedad es el pecado. La enfermedad es mi pecado que hizo que Cristo tuviera que ir a dar la vida y a sufrir por cada uno de nosotros. Tenemos que llorar por eso, como el Señor le dijo, ¿no? Pero gracias al Señor, que el Señor tenía estas palabras, porque esto está enmarcado en unas palabras de juicio para Israel. Pero el Señor advertía sobre el juicio. ¿Por qué? Porque Él iba a dar su vida en la cruz por su pueblo y por toda la humanidad. Así que pensemos en la experiencia de estas mujeres, ¿no? Tal vez muchas habrán entendido, se habrán puesto a pensar. Y pensemos en nosotros también, que no es solamente conmoverse por el hecho de la cruz. Tengo que considerarme a mí mismo. El Señor le mostró su condición, a dónde iba, a un juicio por rechazar a Cristo. Así que nuestras lágrimas de sentimiento por Cristo no nos van a ayudar nada en el día del juicio. Lo que nos va a ayudar es a ver si nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, si nos acogimos al sacrificio que Dios puso para librarnos de la condenación eterna.
Así que en esta experiencia las mujeres podemos pensar en nosotros también, ¿por qué seguimos al Señor? Y ahora vamos a pensar un poquito en la experiencia del Señor también, porque eso es lo que nos hace entender cómo le tenemos que seguir. Pensar en el Señor, ¿no? En ese Señor que iba a la cruz y al borde de sus fuerzas se da vuelta para hablarle. El Señor siempre es algo que al Señor le salía naturalmente, ¿no? Cuando el Señor siempre estuvo presente en la cruz. Este era el momento previo, pero siempre, muchas veces, el Señor pensaba en lo suyo antes que en él mismo, ¿no? Ahí en San Juan 13:1 recordamos el pasaje previo a la cena, dice, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. El Señor siempre sabía que iba a ir a la cruz, pero le importaba, su amor estaba, no pensaba en sí mismo. Como nos dice también Romanos 15:3, ¿no? Porque Cristo no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí, proféticamente hablando del Señor. Los vituperios, las injurias, el sufrimiento, el daño de todo tipo por el Señor. El Señor no se agradó a sí mismo, se podría haber quedado en el cielo, ¿no? Al ver nuestra condición de total rebelión, y sin embargo vino a salvarnos. Así que, ¿cómo le tenemos que seguir al Señor? Estas mujeres le seguían, pero no era la manera en que Cristo se agradaba. ¿Cómo le tenemos que seguir? Mirando al Señor, mirando a Cristo. Hebreos 12, Hebreos 12, versículo 3, un pasaje muy conocido, pero que lo tenemos que mirar. Porque mirando este pasaje miramos a Cristo. Hebreos 12, 3. Dice, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no fatiguéis en vuestros ánimos desmayados. Reducir, ¿qué significa reducir? Significa considerar. ¿Qué es considerar? Es mirar al Señor y pensar en lo que Él hizo. Meditar en lo que Él hizo, evaluar lo que el Señor hizo por mí, por ti, personalmente, por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces estamos fatigados, estamos cansados, ¿no? Estamos con una enfermedad, estamos con una prueba y somos abatidos, ¿no? Como estas mujeres que lloraban por el Señor. Nosotros, acá hay una palabra de aliento de Pablo para los creyentes hebreos, que eran judíos, que estaban siendo perseguidos por sus hermanos por haber creído en Cristo, y estaban sufriendo persecución. Y el apóstol le dice, reducid, considerad a vuestro pensamiento. ¿Cuántos pensamientos? En la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegraban mi alma. La consolación de nuestra alma viene considerando a Cristo. Nadie sufrió más que Él y sufrió por mí. Entonces, cuando yo considero a Cristo, mis sufrimientos y mis pruebas las puedo sobrellevar, porque no me fatigo, como dice acá, en mis ánimos desmayando, porque no fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Que el Señor nos ayude a seguir a Cristo por esto, porque le amamos, porque Él me amó tanto, que sufrió la cruz por mí. Volviendo al pasaje, Lucas 23. Versículo 29, porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Está anunciando el juicio de Jerusalén, pero también
como leímos en Apocalipsis, el juicio sobre las naciones, sobre toda la gente que tuvieron oportunidad una y otra vez de aceptar a Cristo y lo rechazaron. Sabemos que en la gran tribulación se va a convertir en una multitud, como nos dice en Apocalipsis, ¿no? Vi una multitud que estaba ahí esperando que el Señor fuera otra vez a la tierra, ¿no? A buscar los cuerpos de aquellos que habían sido muertos en la gran tribulación. Una multitud, pero aquellos que no creen, dice que, como dice acá, ¿no? Como decía el Señor en ese juicio, comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Y el versículo 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Justamente, ¿no? El árbol verde, el Señor Jesucristo. Un árbol verde, un árbol que tiene vida, que da fruto. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Y el fruto del Señor fue la cruz por nosotros. Y el hombre, un árbol seco, ¿no es cierto? Un árbol que si no acepta a Cristo no tiene vida. Si vemos un árbol verde, un árbol seco, está seco, ya se murió. Así que vemos que el árbol seco fueron nosotros, que no teníamos vida, llevamos al Señor Jesús a la cruz. Y acá también hay una profecía, ¿no? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? ¿Qué pasa después con el hombre, no? La tremenda maldad del hombre hace que el hombre se aniquile a sí mismo, ¿no? El juicio de Jerusalén y después toda la historia del hombre, las guerras mundiales, el árbol seco gobernando. Si en el árbol verde, si en Cristo, que no tuvo pecado, que vivió en perfección, hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Genocidios, muerte. Pero gracias al Señor, ¿no? Que vino y anunció la paz para nosotros. Y acá mismo, Lucas 23, si damos vuelta a la hoja, versículo 34, como meditamos hace un domingo atrás, el Señor no solamente anunció el juicio, sino intercedió por el hombre, por el árbol seco. Versículo 34, y Jesús decía, ya en la cruz, ¿no? Después que le habían clavado sus manos y sus pies en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo su vestido, echaron suelto. Como dijimos, ahí nomás el Señor ya empieza, ya continúa, podemos decir, con el mensaje para ser librado del juicio, el mensaje de anunciar el amor a su pueblo y a toda la nación. El árbol verde y el árbol seco. Si hemos creído en Cristo, somos árboles verdes, tenemos la vida de Cristo en nuestro corazón. Y el Señor quiere prosperarnos, ya nos ha dado la salvación. Quiere que le agrademos. ¿Cómo le estamos siguiendo? Si le estamos siguiendo mal, el Señor se vuelve y me habla. Para que yo, como decíamos el jueves, ¿no? Para lo que es cojo, lo que es torcido, no salga fuera del camino, antes sea sanado. El Señor me sana si yo escucho su voz. Si yo escucho su voz. Vamos al Salmo 1 para terminar. Salmo 1. Bienaventurado, página 570. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Que el Señor nos bendiga, para que no le sigamos al Señor por nuestra prosperidad espiritual, material, física, sino le sigamos al Señor por una experiencia espiritual. ¿No? Las mujeres lloraban por el Jesús, era una experiencia emocional.
pero el Señor lo llevaba a una experiencia profunda, espiritual. Seguir al Señor por el amor que el Señor me tuvo a mí. Y así, como dice acá, no andar en consejo de malos, no escuchar la voz del diablo, no escuchar la voz de este mundo, no escuchar la voz de mi propio corazón, sino la del Señor. Porque entonces la ley de Jehová va a ser una delicia para mí. Y voy a meditar de día y de noche en ella, y el Señor hará que sea un árbol de vida, como el árbol plantado junto a arroyo de agua, que da su fruto en su tiempo. Y todo lo que hace prosperará. Aunque no prospere en nuestra visión, el Señor a su tiempo hará que prosperemos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El Señor nos bendiga, hermanos, para que sea esa nuestra experiencia, de seguir al Señor como el Señor quiere, para glorificarle y para nuestra bendición espiritual. El Señor nos bendiga.